¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino, los caminos que nos llevan a Dios. Y ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto, por eso en este programa siempre meditamos temas que nos vayan mostrando este camino que termina en Dios. Y contamos hoy como invitado de lujo al padre Rafael Rodríguez, al que saludamos. Buenos días, padre. Buenos días, ingeniero Benjamín. La semana pasada abordamos un tema, padre, que despertó mucha inquietud entre la gente. Recibimos muchas llamadas que inclusive quedaron sin contestar y ofrecimos que de alguna forma les daríamos salida. Pensando en esto, habíamos invitado al padre Antonio García, que es el vicario judicial de la segunda instancia del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis de Guadalajara. Sin embargo, se nos reportaba enfermito y de cualquier forma las llamadas que se hagan consultando casos específicos, quedamos que se las turnaremos a él, por lo que debe estar bien su teléfono y él se comunicará luego con ustedes para cada caso particular, atenderlo de la mejor manera, orientándoles cómo se debe encauzar el asunto en cuestión. Y me explicaba hace un momento el padre Rafael, aquí presente, de que el primer abogado de la causa que se presenta ante el Tribunal Eclesiástico es el propio párroco. Y por eso decíamos que aquí en Radio María, en teléfonos nos dejó el padre Rafael la semana pasada, unos cuestionarios que son obligados cuando se va a presentar una causa a revisión, llenarlos, se le dan al párroco y él los empieza a turnar. ¿Es esto correcto, padre? Sí, así es. Muy bien, vamos a empezar a retomar un poco el tema que vimos la vez pasada. Padre Rafael, se dice que el matrimonio rato y consumado, dije la vez pasada, solo se disuelve con la muerte. Usted confirmó que efectivamente el matrimonio rato, que significa confirmado, y consumado, que significa habiendo sido realizado en la unión carnal conyugal, ese definitivamente no se puede disolver, sino solo con la muerte. También nos aclaró en su momento que no es que la iglesia esté disolviendo matrimonio, lo que pasa es de que cuando revisa encuentra que muchos de ellos, aunque se hayan dado el juramento ante el altar, ante el sacerdote, ante la asamblea, jamás se realizó, porque alguna de las partes o estaba mintiendo o no tenía las condiciones adecuadas para recibir este sacramento, o jamás tuvo la intención de comprometerse. Pues bien, también hablábamos como mucha gente dice que la iglesia está divorciando en este momento a las personas que se arriman a ella con algún problema, y usted decía no. O sea, la iglesia, por lo que se mencionó de que matrimonio rato y consumado solamente se disuelve con la muerte, la iglesia no puede disolver ningún vínculo matrimonial. Repito, solo revisa caso por caso, y donde llega a encontrar que no se hizo un auténtico compromiso y que ya había parejas ilícitas antes del matrimonio de alguna de las partes, o que había vicios de fondo, o que había impedimentos físicos y muchas otras causales que usted nos mencionó la vez pasada, entonces se encuentra la iglesia que nunca se cumplieron con las condiciones
para que existiese este matrimonio. Preguntamos en qué casos la Iglesia acepta esa disolución y pues tiene que ver con lo que acabo de decir, con las causales, entre otras que ya mencioné, habiendo muchas más que en cada caso particular se revisan. Ahora, para continuar esta línea, secuencia en este programa, quiero preguntarle, Padre Rafael, siendo pues el matrimonio de institución divina, sabemos que Dios concede 3 bienes a los legítimamente casados, a saber, los hijos, la fidelidad y el sacramento. Y en estos 3 bienes se sintetiza toda la doctrina del matrimonio cristiano. ¿Qué nos puede hablar usted acerca de estos 3 bienes que reciben los legítimamente casados? Sí, ingeniero. Voy a seguir lo que dijo el Papa Pío XI en su carta encíclica Casti Connubii del 31 de diciembre de 1930. Habla en primer lugar de la fidelidad. El amor conyugal exige de los esposos, por su misma naturaleza, una fidelidad inviolable. Esto es consecuencia del don de sí mismos que se hacen mutuamente los esposos. Esta íntima unión en cuanto donación mutua de 2 personas, como el bien de los hijos, exigen la fidelidad de los cónyuges y urgen su indisoluble unidad. Esto mismo dice el Papa en su exhortación apostólica Familiaris Consortio. Juan Pablo II: es deber fundamental de la Iglesia reafirmar con fuerza la doctrina de la indisolubilidad del matrimonio, a cuando en nuestros días consideran difícil o incluso imposible vincularse a una persona por toda la vida, y a cuando son arrastrados por una cultura que rechaza la indisolubilidad matrimonial y que se mofa abiertamente del compromiso de los esposos a la fidelidad. Es necesario repetir el buen anuncio de la perenidad del amor conyugal que tiene en Cristo su fundamento y su fuerza. Es pues voluntad de Dios que los esposos permanezcan fieles entre sí, por encima de toda prueba y dificultad, en generosa obediencia a la santa voluntad del Señor que dice: lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. San Agustín afirma: en la fidelidad se tiende a que fuera del vínculo conyugal no se unan con otro o con otra. En los hijos a que reciban con amor y se críen con la benignidad y se educan religiosamente. Los hijos, por tanto, ocupan el primer lugar entre los bienes del matrimonio. Es el segundo bien del matrimonio, ingeniero. Y por tanto, el mismo que del género humano quiso benignamente usar de los hombres como de cooperadores en la propagación de la vida, lo enseñó así cuando, al instituir el matrimonio en el paraíso terrenal, dijo a nuestros primeros padres: y por ello a todos los futuros esposos: creced y multiplicaos y llenad la tierra. San Agustín sigue confirmando, lo cual también bellamente deduce de las palabras del apóstol San Pablo a Filemón cuando dice que se celebra el matrimonio con el fin de engendrar, y lo testifica así el apóstol. Quiero, dice, que las que son jóvenes se casen, y como se preguntara con qué fin, añade: para que creen hijos y para que sean madres de familia. Además, Dios quiere que sean engendrados los hombres no solamente para que vivan y llenen la tierra, sino muy principalmente para que sean adoradores suyos y le conozcan y le amen, y finalmente gocen para siempre en los cielos, de donde fácilmente aparece cuán gran don
de la divina bondad y cuán egregio fruto del matrimonio sean los hijos que vienen a este mundo por la virtud omnipotente de Dios con la cooperación de los esposos. Sigue el Papa Pío XI. Tengan en cuenta los padres cristianos que, además de lo dicho anteriormente, los padres ayuden a conservar la especie humana. Hay adoradores de la Santísima Trinidad y también para injertar nueva descendencia en la Iglesia de Cristo, a procrear con ciudadanos de los santos y domésticos de Dios, a fin de que crezca cada día el pueblo dedicado al culto de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador. A pocos días de nacimiento, los padres lleven a sus hijos a la iglesia para que los bauticen y reciban la vida sobrenatural de la gracia, participación de la naturaleza divina, y se hagan miembros vivos de Cristo, partícipes de la vida inmortal y herederos de la gloria eterna, y que todos de corazón anhelamos. Después viene otro deber de los padres sobre los hijos, su educación. Está bien claro según lo que exigen Dios y la naturaleza. Este derecho y obligación de educar a los hijos pertenece, en primer lugar, a los padres. No los pueden exponer a la ruina y confían su educación en manos ajenas. La familia cristiana unida a Dios y entre sí son los que mejor pueden educar a sus hijos en la fe, en el amor a Dios y al prójimo, y donde están los mejores estudiantes profesionistas calificados que pueden tomar puestos de dirección en empresas y en el gobierno. También el derecho canónico dice en el 1055, la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su índole natural al bien de los cónyuges y a la generación y a la educación de los hijos, que fue elevada por Cristo Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Por tanto, entre los bautizados no puede haber contrato matrimonial válido que no sea por eso mismo sacramento. Y de esto, ingeniero, es el tercer bien del sacramento. Es el sacramento. Palabra que significa tanto la indisolubilidad del vínculo como la elevación y consagración que Jesucristo ha hecho del contrato, constituyéndolo signo eficaz de la gracia. Cristo mismo fijó la indisolubilidad cuando dijo, no separe el hombre lo que Dios ha unido. Y cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con la que fue repudiada por el marido, comete adulterio. Y en tal indisolubilidad hace consistir San Agustín lo que él llama el bien del sacramento con estas palabras. Por sacramento, pues, se entiende que el matrimonio sea indisoluble y que el repudiado o repudiada no se una con otro ni aun por razón de los hijos. San Pablo dice a los Efesios, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Gran misterio es este, me refiero a Cristo y a la Iglesia. Sacramento noc magnum est ego autendico inter Christum de Cristo et de Iglesia. En todo caso, cada uno de vosotros ame a su mujer como a sí mismo, y que la mujer reverencia a su marido. El Papa Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiaris Consortio número 13, dice, en virtud de la sacramentalidad de su matrimonio, los esposos quedan vinculados uno a otro de la manera más profundamente indisoluble. Su recíproca pertenencia es representación real mediante el signo sacramental de la misma relación de Cristo con la Iglesia. Los esposos son, por tanto, el recuerdo permanente para la Iglesia de lo que acaeció en la cruz. Son el uno para el otro y para los hijos testigos de la salvación de la que el sacramento los hace
partícipes. San José María Escrivá, el fundador del Opus Dei, dice lo siguiente: el matrimonio no es para un cristiano una simple institución social, ni mucho menos un remedio para las debilidades humanas. Es una auténtica vocación sobrenatural, sacramento grande en Cristo y en la Iglesia, dice San Pablo, y a la vez inseparablemente contrato que un hombre y una mujer hacen para siempre, porque queramos o no, el matrimonio instituido por Jesucristo es indisoluble, signo sagrado que significa acción de Jesús, que invade el alma de los que se casan y les invita a seguirle, transformando toda la vida matrimonial en un andar divino en la tierra. Mire, padre, ahorita que estoy oyendo de la indisolubilidad y de la afinidad donde dos se vuelven una sola carne, me recuerdo yo, en una ocasión me tocó ver, hablando de la afinidad, el experimento que sin duda a lo mejor no buscaba ese fin, pero ahí concluyó que hacía una científica alemana, ya de edad, yo pienso que tendría 70 y tantos años, y puso a dos jóvenes frente a una cámara Kirlian o Kirlian, no sé cómo se pronuncie, pero esta cámara tiene la característica de tomar siluetas energéticas en lugar de imágenes como pudiera ser la fotografía o la televisión. Y puso a besarse con el beso conocido como columbino, esto es boca a boca. Columbino viene de Columbus, paloma, de latín, porque la paloma le da el alimento al polluelo regurgitando el alimento de donde lo toma el polluelo ya semidigerido para que no le caiga pesado a su estomaguito. De ahí, pues de esta similitud de unir los dos piquitos, viene lo de columbino, de Columbus, paloma. Pues bien, se veía en la pantalla de esta cámara Kirlian o Kirlian las dos siluetas energéticas y se veía bien quién era el muchacho y la muchacha, porque sigue más o menos el contorno del cuerpo humano. Pero sucedió que cuando se desató la pasión en ellos, hubo una gran explosión y desaparecieron las dos siluetas energéticas y apareció una sola bola que a lo mejor un poco menos del tamaño de un balón de fútbol, con movimiento sensible y que se fue compactando hasta quedar del tamaño de un melón más o menos cantaloupe, de regular tamaño, y fue cambiando de un blanco no muy brillante a un ocre. Y esta científica alemana, que sin duda no tenía un interés religioso, a lo mejor ni estaba muy adentrada en la fe, a juzgar por lo que dijo, miren qué curioso, desaparecieron las dos siluetas energéticas y se volvieron una sola cosa. Y luego ella agregó, no estaremos viendo aquello que dicen, por eso digo que no era religiosa, ella ni su interés tampoco al ver esto de tipo religioso. Ella dijo, no estaremos viendo en este momento aquello que dicen, que dos se vuelven una sola cosa, dice, aquí lo acabamos de ver. Entonces, sin ser pues a lo mejor la intención, repito, de tipo religioso, ni buscando comprobar esto, a mí se me grabó mucho aquello que estaba diciendo, las dos siluetas energéticas se fundieron en una sola cosa cuando se desató la pasión entre ellos. Y esto queda pues amalgamado y fundido de tal forma, dando origen a la afinidad donde dos se vuelven una sola cosa y por tanto se vuelven indisoluble, inseparable. Pues esto como un comentario avalando lo que usted nos está diciendo y confirmando la palabra de Dios,
que si bien no necesita ser avalada, la confirmación le da, por el esfuerzo humano de asomarse a la verdad, le da todavía ese brillo, ¿verdad? A que ya tiene de por sí su palabra, pero que el humano en su razonamiento puede accesar más y acrecentar más su fe con estos apoyos que hace con esfuerzos de ciencia humana. Yo quisiera preguntarle a usted, padre Rafael, actualmente la institución del matrimonio está recibiendo ataques sistemáticos para ser destruido. ¿Nos podría hablar sobre cuáles son algunos de estos ataques y errores que más frecuente se difunden en la actualidad? ¿Y qué nos dice la palabra de Dios, la tradición y el magisterio de la Iglesia en contra de estos errores? Sí, ingeniero. El 26 de julio del año 2000, el Pontificio Consejo para la Familia publicó un documento titulado Familia, Matrimonio y Uniones de Hecho. Entre los errores modernos que van contra la institución natural y divina del matrimonio son las uniones de hecho. ¿Qué es esto? Estas uniones abarcan un conjunto de múltiples realidades humanas, cuyo elemento común es de ser convivencias de tipo sexual que no son matrimonios. Estas uniones se caracterizan por ignorar, postergar, rechazar el compromiso conyugal. Saben que no hay nada que les obligue. Se puede interrumpir la convivencia sin ninguna explicación. Entonces, ¿por qué se juntan? Justifican esta elección por razones económicas, unos, para soslayar dificultades legales, otros. No siempre las uniones de hecho son resultado de una elección positiva. A veces las personas que conviven en estas uniones manifiestan tolerar o soportar esta situación. Mujeres con hijos que no pueden mantener. Viven en situaciones de injusticia. Otros se juntan solo por satisfacción sexual sin más. No quieren descendencia. Existe una cierta tendencia a designar como familia todo tipo de uniones consensuales, tanto para el matrimonio como para las uniones de hecho, incluso homosexuales. Dice el documento, conviene comprender las diferencias esenciales entre la familia que se origina de un matrimonio y las que se originan de las uniones de hecho. La comunidad familiar surge del pacto de unión de los esposos de un hombre y una mujer. El matrimonio que surge de este pacto de amor conyugal no es una creación del poder público, sino una institución natural y originaria que le precede. Sigue diciendo el documento pontificio. En las uniones de hecho se pone en común el recíproco afecto, sí, pero al mismo tiempo falta aquel vínculo matrimonial de dimensiones pública originaria que fundamenta la familia. Son hechos privados que cada quien tiene libertad de vivir como quiera, como le convenga, pero no se equipara al matrimonio. Familia y vida forman una verdadera unidad que debe ser protegida por la sociedad, puesto que es el núcleo vivo de la sucesión, procreación y educación de las generaciones humanas. Hay otras uniones de personas que se juntan, parejas que se juntan para hacerse oportuno el sexo. Eso es otro ataque contra la individualidad del matrimonio. Son pasiones humanas. Ante estas uniones, de hecho, como hermanos, ¿qué debemos ser para con ellos? ¿Cómo podemos ayudar para legitimar su unión entre el hombre y la mujer? Tenemos que acercarnos con caridad, preguntar si quieren realizar
un matrimonio cristiano, ponerse en gracia de Dios. ¿Qué documentos necesitan? ¿Qué sacramentos le faltan? Ver cómo ayudar a sus necesidades económicas. Si hay problemas de alcoholismo, drogadicción, todos tenemos el poder de la oración y caridad por la que Cristo, es a Cristo a quien vamos a ayudar. Recordemos también que son almas que debemos salvar. Las uniones, de hecho, les falta la gracia sacramental de los matrimonios cristianos para superar las dificultades que de todo matrimonio resultan. Es indispensable la santidad en el matrimonio. Pues muy bien, desde luego que también de los ataques fuertes que se están lanzando contra el matrimonio, pues está el género famoso. Ya no se habla de matrimonio ni de cónyuges, sino de género, porque ahí, al hablar de esta forma, quedan comprendidos homosexuales en todas sus modalidades, hombre con hombre, mujer con mujer, y pues esto va en contra totalmente de la ley de Dios. Dios los hizo hombre y mujer, y por eso dijo: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos vendrán a ser una sola carne. Y de ahí pues que al dividir en sexos la unidad, que luego se integra en el matrimonio, Dios contemplaba los hijos, ya vimos, esa fidelidad de la que nos habló, y el sacramento, que se unen pues en bien de los hijos y de los propios cónyuges, guardándose esa fidelidad mediante el sacramento. Pues, y muchos otros errores que se propagan en la actualidad, pero bueno, pues está claro lo que nos ha explicado. Quiero preguntarle otra cosa, padre. Hemos visto cómo las autoridades civiles, preocupadas por tantos divorcios que se realizan mes con mes, están exigiendo y proporcionando una instrucción formativa acerca del matrimonio. Pero ¿qué dice la Iglesia sobre la preparación que se debe tener para contraer este sacramento? ¿Y desde cuándo comienza en realidad esta preparación? ¿O desde cuándo debería comenzar esta preparación? Sí, ingeniero. También su santidad el Papa Juan Pablo II, en su exhortación apostólica Familiares Consorcio, en el número 66, dice: no saben cómo afrontar y resolver las nuevas dificultades. La experiencia enseña, en cambio, que los jóvenes bien preparados para la vida familiar en general van mejor que los demás. Ingeniero, el Papa considera 3 momentos de preparación para el matrimonio. Desde la infancia, se le enseña al niño las primeras oraciones, a tener dominio de sí, se le educan las virtudes de la convivencia, la obediencia, los pequeños servicios, la puntualidad en la escuela, la formación del carácter, no hacer caprichos, dominio y recto uso de las propias inclinaciones, para el modo de considerar y respetar las personas del otro sexo. Exige para los cristianos una sólida formación espiritual y catequética, que sepa mostrar en el matrimonio una verdadera vocación y misión, que practiquen un plan de vida espiritual desde siempre, no solamente en el noviazgo, para que el novio o la novia los vean y van a misa los domingos a regañadientes. No. Hay novios que no están bautizados, no han hecho la primera comunión. Otros tienen problemas de fe, no creen en Dios, en los sacramentos de la Iglesia. La necesidad de vivir en gracia de Dios, ignoran qué cosa sea la maravilla de la gracia de Dios. No tienen temor de Dios. Para algunos no hay castigo eterno.
Los que han tenido contacto con las sectas, que aprenden de sus instructores, siguen ellos basados en la Biblia que interpretan a su modo. Estos jóvenes, ¿cómo van a recibir un sacramento del que ignoran todo esto? Otro problema en el noviazgo. El novio ya tiene hijos en otra mujer, casados al civil. Con la nueva novia sí se quieren casar por la iglesia. Después dicen de un tiempo razonable mientras juntan para la boda, pero de hecho no se casan. Por eso para el Papa la formación religiosa de los jóvenes deben llevar una vida espiritual de unión con Dios mediante oración todos los días, misa los domingos, confesión frecuente, lectura del Evangelio. A todos se nos ha aconsejado tener libros de espiritualidad. Hay unos muy sencillos, fáciles de conseguir y profundos. San José María tiene 3 libritos que han ayudado a muchos a prepararse bien en su vida. Camino, Surco, Forja. Es Cristo que pasa, amigos de Dios. Un antiguo libro de mucho provecho, La imitación de Cristo. El nuevo catecismo de la Iglesia Católica del Padre Eliezer Salesman. Estos libros se pueden conseguir en la parroquia y si son muchos los que se piden por cajas, entonces pueden costar menos. También dice el Papa que los novios deben estudiar los problemas de la sexualidad. Cómo llevar una paternidad responsable con los conocimientos médico-biológicos esenciales. Conocer los métodos de educación de los hijos. Trabajo estable y suficiente. Tener el dinero suficiente para los gastos cuando vayan a llegar los hijos. Pide sabia administración, que la mujer o el marido deben de tener nociones de economía doméstica. Inserción activa de grupos de la parroquia, movimientos de iniciativa que tienen como final el bien humano y cristiano de la familia. De la preparación inmediata, ingeniero dice, a la celebración del matrimonio se impone con mayor urgencia para aquellos novios que presenten carencias y dificultades en la doctrina y en la práctica cristiana. Debe haber un conocimiento serio de Cristo y de la Iglesia, de las significaciones de la gracia, así como la preparación para tomar parte activa y consciente en los ritos de la liturgia nupcial. Pues qué importante, y se ve cómo en forma perspicaz e integral la Iglesia cuida que esta formación, como lo acaba usted de explicar, sea desde los inicios de la niñez, y cómo esos pequeños quehaceres ya van formando un carácter y un espíritu de servicio que finalmente se va a manifestar con la pareja cuando ya se es casado. Y toda esta formación de tipo religioso, porque explicaba usted antes de que no solo es tener los hijos, sino educarlos cristianamente para que vuelvan a la casa del Padre Eterno. Dios crea a nosotros, procreamos, fuimos asociados para llevar vida al universo. Los ángeles no tienen este privilegio, nosotros sí, y los hijos que nosotros engendramos son los hijos de Dios, que han existido en su mente desde toda la eternidad y que han sido depositados en nuestras capacidades reproductivas para hacerlos aparecer en el tiempo. Pues qué importante es entonces que se documente. La gente hizo mención a algunos libros, se refirió a la imitación de Cristo, es de Tomás de Kempis, y los demás ya lo relacionó para que vayan teniendo una formación integral. Se nos está viniendo el tiempo encima. Antes de pasar a las llamadas, que son muy copiosas, quisiera preguntarle por último, Padre Rafael, hay algunas orientaciones básicas sobre cómo se debe elegir un buen esposo o una buena esposa, porque creo que esto nunca lo contemplamos de esta manera, nos dejamos ir en forma instintiva o dando paso
pues a lo que vemos superficialmente, a veces sin hacer una auscultación racional, consciente y también responsable de cómo debe ser el ideal de mi esposo y mi esposo, o mi esposa, qué características debe tener para que llegue a ser un buen padre cristiano, una buena madre cristiana, y que me garantice un matrimonio para toda la vida. ¿Qué puede decirnos de esto, padre? En primer lugar, como el matrimonio es una vocación y un regalo de Dios, primero pedirlo en la oración, la gracia de saber elegir un buen esposo o esposa, y que la persona elegida tenga fe y amor a Dios, que sea instruido en la religión católica, que no practique brujerías, maleficios para tener una novia que me quiera mucho, que no pertenezca a ninguna secta, que el novio sea sano, trabajador y alegre, ni alcohólico ni drogadicto. De esto deben estar seguros y seguras, que en su matrimonio lleva un plan de vida espiritual, un director espiritual. Ninguno de los dos admitan relaciones sexuales prematrimoniales y respetarse mutuamente. Tener una devoción profunda y sincera a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María. Y tener esta precaución: nunca juntarse con un hombre o una mujer ya casados por la Iglesia. Pero entonces, los que ya lo hicieron, ¿qué van a hacer? Consultarlo con el párroco para recibir una ayuda y un consejo adecuado. Pero ante todo, que se identifiquen en la fe, en el amor a Dios, y tengan la ilusión de tener una familia numerosa, no restringida, sino pedir siempre la ayuda de Dios para poder tener lo necesario para un matrimonio santo. Bueno, y aquí tocó pues de pasadita un problema que se está dando mucho y que su santidad Juan Pablo II en su encíclica La familia en los tiempos posmodernos habla de este problema. Dice que cuando dos personas legítimamente casadas, por razones desafortunadas y dolorosas, llegan a separarse y se unen en uniones ilícitas con otras personas, y llegan a venir hijos de estas uniones ilícitas. Dice, y si por razón de la educación de los hijos no es conveniente que se separen, entonces lo que pueden hacer para poder llegar a tener vida de sacramentos es vivir bajo el mismo techo, compartiendo la misma mesa, mas no el mismo lecho. Vivir en continencia para que de esa manera puedan arrimarse a la vida de gracia y estén también pues educando a un hijo de Dios que finalmente necesita de cualquier forma de los apoyos. Pues este es un caso que toca a usted ahí de pasadita, que yo amplío un poquito más, porque es algo de lo que está ocurriendo mucho, ¿verdad, padre? Sí, por desgracia. Por desgracia. Pues, padre, si quiere, vamos revisando las llamadas, a ver qué nos dicen, o quería ampliarnos algo más sobre el tema que estamos viendo. Nomás quería decir esto. 3 puntos que deben tener en cuenta los novios. Que tengan en claro que el matrimonio es una institución de derecho divino. Alejar de la mente el matrimonio hecho al gusto de cada quien. Que es un don que Dios lo instituyó sabiamente. El matrimonio que hay que respetar por ser la voluntad de Dios. Segundo, que las creencias de matrimonio según Dios es entre un hombre y una mujer, y que fue la pareja que Dios dejó, desde el paraíso, la unidad y la indisolubilidad. El fin
para tener hijos, de una con uno y uno con una, para siempre. Es una institución en favor de la vida. Dios quiere que permanezcan a través del matrimonio hasta el fin de los tiempos. Evitar todo lo que va contra la institución divina, lo que va en contra del amor conyugal, que ese amor sea fiel, exclusivo, sensible y espiritual. Amor fecundo para engendrar hijos. Evitar todo lo que va contra estas características. Pues qué importante esta aclaración final. Y aquí la señorita Luz Martín de la Capilla de Jesús dice que se haga y se diga la diferencia entre el matrimonio civil y el santo sacramento del matrimonio, para que las personas entiendan que en el matrimonio católico no hay divorcio. El matrimonio civil es una institución para proteger los bienes de los esposos, todos sus derechos. Por eso es importante, antes de el día de la presentación, por ejemplo, ya llevar el matrimonio civil y enseguida el matrimonio eclesiástico. Es una urgencia también de la Iglesia, el matrimonio civil antes del matrimonio. Y sin embargo, el matrimonio civil, teniendo la posibilidad de ser disuelto, bueno, pues entonces ante la Iglesia no es un auténtico matrimonio, pero sí un instrumento para preservar y garantizar que los bienes materiales que se tienen en común, pues en un momento sean respetados por los cónyuges. Bien, pues José Luis López felicita al padre Rafael y al ingeniero por el programa edificante y dice cuáles son las causas para anular un matrimonio por la Iglesia Católica. Bueno, ya en el instructivo que se nos da para las causas de matrimonio, ahí vienen especificadas. Como son varias, pues no se puede aquí en este momento decir todo. Uh-huh. Eso puede ser una consulta en particular con su párroco. Muy bien. Inclusive les dijimos al principio del programa que muchas de sus preguntas, por razón de que necesitan una contestación particular y también por razón del tiempo, las vamos a turnar al padre Antonio García, que había ofrecido acompañarnos, pero que tuvo un problema de salud y no pudo estar con nosotros. Él es el vicario judicial de la segunda instancia del Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis. Vamos a pasarle sus llamadas y él las contestará en forma personal. Dice aquí un anónimo que si se debe aceptar que su esposo tiene otra mujer y con ella tiene un hijo, ¿qué se le recomienda hacer en esta situación? Que si se separa del esposo por razón de ese hijo o lo acepta sabiendo que de todos modos tiene otra mujer. En esos casos hay que hacer oración, porque la gracia de Dios actúa también para estos casos. La mujer debe ser muy humilde, pero no separarse, porque la obligación que tiene el padre de familia de sostener a los hijos es de él. Y la mamá no puede desecharse todo el compromiso de la educación y formación y trabajo de los hijos porque no puede. Entonces se pide oración. ¿Qué oración? Todos los días 3 Aves Marías por el esposo para que se corrija. Un anónimo también pregunta si una esposa se entera o sabe que su esposo tiene un amante, ¿es malo tener vida conyugal con él? Bueno, de hecho, el esposo adúltero pierde el derecho con la esposa por la infidelidad. Uh-huh. Pero la prudencia aconseja siempre ser generoso con ellos, porque a veces un buen trato puede hacer que se arrepienta y que vuelva al buen camino. Y pues un mensaje final, padre. Pues que los esposos se respeten mutuamente, que se quieran mucho y que lleven su plan de vida que se les ha recomendado. Misa los domingos, rosario todos los días, confesión frecuente, lectura de la Sagrada Escritura del Evangelio y que velen por la inocencia de...
Y como siempre, agradeciendo a Dios el don de la vida y a ustedes por habernos sintonizado, me despido diciéndoles: Cristo ya vino y venció. No tengan miedo, únanse al fuerte.